Carla, la descentralización prematura, sin contar con una burocracia calificada capaz de administrarla, se ha convertido en clientelismo puro, al parecer sin limitaciones. 2/3 del presupuesto de obras va a gobiernos subnacionales. La mayor parte a pequeños proyectos locales, como hemos visto, bajo administración directa, y muchas de las obras no se terminan, se paralizan o quedan abandonadas. Se podría ajustar o reformar la descentralización, que acá es la madre del cordero, de allí fluye el dinero, para frenar el desperdicio de recursos y la corrupción. Es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que partir de algo, ¿no? Podemos llegar a poner un trabajo conjunto con los niveles descentralizados sin que esto suponga un retroceso que vaya en contra de las normas. Partamos de algo. Tenemos normas que son parte del bloque de constitucionalidad, como son la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. La Ley de Bases de Descentralización, vigente me parece del 2005, si mal no recuerdo, nos dice que la descentralización es un proceso progresivo, pero que va hacia adelante. Tú no puedes retroceder en el mismo. Ya sistemas como la inversión pública estaban descentralizados desde el SNIP, en el Invierte se continuó en esa lógica, entonces tú no puedes ir retrocediendo, inclusive en lo que es la repartición de competencias, se ha ido en ese sentido. Pero un tema distinto a decir que algo está descentralizado y que por lo tanto tenemos autarquías, por así decirlo, a niveles descentralizados, es plantear el tema de que estás descentralizado, tienes una autonomía, pero yo tengo una rectoría que ejecuto y asumo plenamente, y que en el marco de esa rectoría que se tiene de las contrataciones del Estado, que se tiene el presupuesto público, que se tiene el planeamiento estratégico, que se tiene de la inversión pública y de tantas cosas, se trabaja en conjunto. Y ese trabajo en conjunto no es dar un webinar y subirlo a la web ni ir a visitar 4 veces en un año, es estar ahí y hacer seguimiento. Amalia, tras tu experiencia en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, donde viviste en carne propia el trato con los gobiernos locales durante la ejecución de las obras, ¿qué piensas que podría hacerse para evitar este cuadro de miles de obras inacabadas? Creo que, Gonzalo, justamente la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha sido, de alguna manera, la muestra que evidencia que una descentralización bien llevada, como también nos ha explicado Carla, con un acompañamiento, con una asistencia técnica inteligente, sostenida en el tiempo, permite que las autoridades locales, incluso las regiones, pero sobre todo las autoridades locales, puedan culminar sus proyectos. La demanda de la población tiene que reflejarse en una planificación ordenada. Mientras no hagamos una planificación, realmente vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Y otro concepto que no nos podemos olvidar cuando hablamos de obras paralizadas es el famoso diagnóstico. Yo no sé cómo es que sacamos la ley 31589, los decretos legislativos que modifican esta, si no hemos entrado a un solo proyecto, a desmenuzarlo y a saber qué es lo que está pasando. Nosotros deberíamos de tomar como país los 5 proyectos de mayor monto, desmenuzarlos, saber qué pasa y en base a eso sacas una norma. Y estoy seguro que con eso, siquiera el 30% de todas estas obras paralizadas se solucionan. Pero si no hacemos ese diagnóstico, Gonzalo, vamos a seguir teniendo un marco normativo mucho más amplio, pero que no nos soluciona el tema de fondo. Ronald, en tu memoria tienes experiencia larga en el tema de infraestructura, lo has vivido personalmente. ¿Crees que la gestión pública está en franco deterioro o viene de antes? ¿Es un proceso silencioso? A ver. O un agregado, o desde que el MEF perdió fuerza esto se ha deteriorado más. A ver, yo creo que esto viene ya de un tiempo en el cual en la función pública, sobre todo a nivel de los gobiernos locales, no está funcionando como corresponde. Ahora, eso es básicamente por un acompañamiento, o sea, hemos perdido ese acompañamiento a los pequeños proyectos. Hay cosas que yo sí considero, y en mi experiencia en infraestructura, viendo un poco a ver, hay cosas que yo sí considero muy loables y que funcionan. O sea, la ESI en el Ministerio de Economía, que es esta entidad de seguimiento de inversiones, funciona y funciona bien y funciona para los grandes proyectos. Proinversión está haciendo un muy buen papel. Las obras por impuestos son a nivel de gobiernos regionales y locales, están funcionando. ¿Por qué? Porque van, visitan, enseñan, demuestran. Los convenios con los gobiernos regionales están funcionando para sacar proyectos de APPs. Disculpen que me saque un poco de la obra pública, pero al final no tiene por qué haber una diferencia. Pensar en reformar la descentralización es muy complicado, como tú has mencionado, Carla, pero ¿se podría empaquetar proyectos por lo menos a nivel regional? Pero por supuesto, podemos hablar de paquetes de proyectos. Hay algo que hemos dejado de hablar y que yo creo que más bien tenemos que volver a retomar, hablar de programas territoriales de proyectos. Creo que el último intento sólido y consistente fue el FONIA y no le fue muy bien, pero fue un primer intento por hablar de paquetes de desarrollo territorial. Era voluntario, ¿no?
Sí, pues, ahí es donde no y se funciona. complicó mucho en la parte presupuestal, hubieron como 2 o 3 decretos supremos para que llegue el dinero, pero por lo menos fue un intento conceptual que ahora se tendría que trabajar ya no tanto del Poder Ejecutivo, sino con los gobiernos descentralizados para tratar de ver cómo hacemos, por ejemplo, en torno a Megapuerto Chancay, proyectos de inversión pública que se necesiten para generar pequeñas urbes o medianas ciudades, ¿no? Para poder atender todo ese comercio, todo eso que se va a generar en torno. Y así en distintas partes del territorio. Poner proyectos pilotos, por ejemplo, de programas territoriales en las zonas que tienen canon. A mí me parece que las zonas con canon, como por ejemplo Cusco, sería un excelente lugar, ¿no? O distintos distritos donde se tiene canon, de repente Moquegua, serían lugares importantes donde se puede aprovechar para generar del trabajo, de la mano, con CEPLAN, con inversión pública en el MEF, estos espacios de pensar el territorio como una estrategia de desarrollo, no por proyectos, sino de todo lo que necesito, ¿no? ¿Cuál es mi visión, mi necesidad articulada y en base a qué aspectos prioritarios debo yo empezar a programar mis inversiones y mis acciones? ¿No? ¿Qué quiero? Necesito acá cerrar brechas de agua potable, pero a la vez educación, pero a la vez viales, pero a la vez temas de seguridad. Entonces, articulemos una carretera de proyectos que más o menos puedan generar que se cuente con esos servicios en un tiempo determinado. No que llegue primero el colegio y después a los 5 años la carretera y cuando se pueda, si es que se puede, después que llegue la comisaría. Entonces ahí ya es invivible. Que se tenga lo que se necesita para poder generar ciudades de desarrollo. Entonces yo creo que eso es una apuesta que se tiene que realizar a través de los programas de inversión, de los paquetes que tú señalas. Sí, yo creería que acá se ha dicho mucho, Gonzalo, que no estamos atacando el tema de fondo en la gestión pública y el tema de fondo es trabajar en la transferencia de conocimientos. Y creo también que aquel que hace ese acompañamiento y ese seguimiento mínimamente debe saber de gestión de proyectos. ¿Qué hacemos? Hoy por hoy hay viajes, hay acompañamiento de los gobiernos regionales y locales, sí, solamente que por de personal poco capacitado para gestionar proyectos. Yo voy a tomar el término que tú utilizaste, que dijiste que estamos en un, o probablemente estemos en un deterioro de la gestión pública desde mi punto de vista. Así es. Estamos en este deterioro y no lo vamos a frenar si es que no migramos hacia la tan ansiada meritocracia. Ese es el tema de fondo. Saquemos 100.000 normas más y lo único que va a hacer es complejizar, burocratizar todo nuestro sistema de gestión de contratos o de gestión para los proyectos de infraestructura. Quiero también solamente recomendar un último punto. Si queremos que los proyectos salgan, y ese es un poco mi pedido hacia todas las autoridades a nivel nacional, si queremos que un proyecto salga adelante, por favor, no politizarlo. En el momento que se politiza un proyecto, ese proyecto está condenado al fracaso o condenado a la paralización. Creo que son términos básicos que debemos de manejar y ojalá que este gobierno tome cartas en el asunto y empecemos a mejorar la calidad, digamos, de la gestión a base de la profesionalización y de la transferencia de conocimientos. Gracias, Amalia. Ronald, por favor. Sí, coincidiendo con todo lo que han dicho, y yo creo que es un poco eso lo mismo. Es decir, necesitamos que a nivel de los funcionarios públicos el tema mejore en tema de capacitación, que permita toma de decisiones, que permita un ordenamiento en cómo, o sea, hoy en día se sigue solucionando con más normas. Se nos plantea un Ministerio de Infraestructura cuando no podemos tomar el papel que debió tener la ANI. O sea, no son malas ideas, pero no tenemos un análisis de cuál es el problema y qué es lo que estamos haciendo. No estamos mirando el problema. O sea, pero lo peor de todo es que si uno conversa con cualquiera se da cuenta de es fácil llegar al problema, pero como que el gobierno no se diera cuenta y quiere salir sacando normas. Entonces, insisto, un Ministerio de Infraestructura puede llegar a ser una buena idea, pero no en estos momentos en los cuales el problema es otro. No hay gestión, no hay toma de decisiones, no hay capacidad para desarrollar proyectos a los niveles más básicos del gobierno. Miremos, por ejemplo, cuando se hizo la negociación con cambios, todos los proyectos que se hicieron de la mano con los gobiernos, pero porque hay alguien al costado. Entonces, sabemos cuál es el problema, tenemos que hacer eso, tenemos que ayudar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales a hacer proyectos, como lo estamos haciendo a otros niveles. Bueno, muchas gracias a ustedes, Carla, Ronald y Amalia. Ha sido un gusto conversar sobre estos temas. Para terminar, yo diría que no podemos seguir con la política del avestruz. Hay un problema gigantesco con las pequeñas obras locales, que no se terminan. Los pobladores, los ciudadanos están frustrados y están enredados en esta especie de telaraña de gastos sin resultados. Se ha gastado más que nunca en la historia del país en los últimos años. Se ha gastado tanto dinero como para cerrar la brecha de infraestructura oficial. Sin embargo, la aguja de las brechas no se ha movido en lo más mínimo. Se ha desperdiciado dinero. La descentralización es un serio problema. Por eso la
el empaquetamiento de proyectos es tan importante, es clave, para que en regiones enteras se puedan hacer estas pequeñas obras evitando la administración directa.